Buenas noches, un gusto estar el día de hoy con ustedes. El gusto de poder compartir el tema de ansiedad y depresión en la persona mayor, poder ver puntos en donde tenemos que poner hincapié en nuestro actuar como clínicos, en sobre todo sentar algunas bases sobre los criterios que tenemos que tener para considerar ansiedad y depresión, sobre todo detectarla, aumentar el tratamiento y llevarlo a metas. Y justo pues el motivo de estas sesiones es ir viendo qué dicen las guías sobre qué tenemos que hacer. Y la realidad es que pues estamos como faltos de una estructura en cuanto a guías, pero hay bastantes elementos que podemos tomar de esta charla para enriquecer nuestro actuar clínico y sobre todo llevar el tratamiento a la mejor meta posible, que es la remisión. Entonces yo me presento, yo soy psicogeriatra, soy miembro de la academia y vamos a ver el tema de actualidades en ansiedad y depresión. La agenda que vamos a llevar va a ser esta. Vamos a ver una cuestión introductoria, datos epidemiológicos, la fisiopatología, elementos para hacer el diagnóstico, para el tratamiento y conclusiones. Y esto lo vamos a ver tanto para la cuestión de depresión como para la cuestión de ansiedad. Entonces vamos a ver justo la primera parte de la charla que va a ser enfocada en la cuestión de depresión en la persona mayor. Varios conceptos, late life depression, depresión geriátrica, depresión mayor en la persona mayor. La realidad es que el que una persona tenga depresión no es una cuestión que sea normal o esperada. Y es justo una de las partes en donde sí hemos evolucionado, que en donde históricamente se tenía un concepto en donde la aparición de síntomas depresivos en una persona mayor pudiera ser o era considerada como incluso un elemento inherente al proceso de envejecimiento. Sin embargo, no es así. La realidad es que el tener una expresión sintomática de depresión es una cuestión que nos está diciendo que dentro de la sinapsis, dentro de la neurona, de la conectividad de estas neuronas, hay alteración y que esa alteración va a originarse de manera funcional, pero después va a haber alteraciones estructurales. Y es justo de lo que ahora vemos en esto que es el complejo de depresión-demencia, en donde el mantener a una persona con síntomas afectivos y no llevarla a la resolución de las metas es justo generar un mayor riesgo de que esto progrese a un déficit cognitivo irreversible. Entonces, reconocer la depresión es fundamental y donde nosotros tenemos que actuar es justo permear esto en otras áreas de la medicina y en lo que nosotros hacemos es tratarla y llevarla hacia las metas de tratamiento. Y esto hay que tenerlo bien claro. Si bien hay elementos inherentes a la fisiopatología de la depresión mayor, del late life depression, en donde la respuesta puede ser distinta a la esperada en una persona joven, la realidad es que las personas mayores sí tienen que estar siendo tratadas con las metas de tratamiento de llevarlas hacia la recuperación. Y es justo uno de los puntos en donde también vamos a tocar en esta charla. Entonces, hay muchos factores que intervienen en que una persona mayor empiece a tener síntomas afectivos, factores de estrés psicosocial, vivir aislado o solitario, cuestiones de espiritualidad, incluso personalidad, pero también hay muchos factores biológicos que intervienen en la génesis de estos síntomas. Y estos factores, pues los vamos a ir tocando porque justamente es la raíz de que nosotros podamos englobar esto en fenotipos de depresión en mayor y que nosotros podamos también seleccionar qué le podemos ofrecer como mejor alternativa a este paciente que está sufriendo de síntomas afectivos. Eh, no hay una definición estandarizada de qué es a lo que nosotros nos referimos con late life depression, pero toda persona
igual o mayor a 65 años que cursa con síntomas afectivos, esa persona está cursando con Late Life Depression y es una entidad clínica que es distinta a la depresión que nosotros vemos en la persona joven. Eh, es una cuestión que tiene que hacer que nosotros nos enfoquemos justo en que esa persona resuelva los síntomas y que si no se resuelven, que indaguemos qué otras cuestiones se pueden estar pasando que se estén manifestando con un síntoma depresivo y que no sea como tal un trastorno afectivo, sino el preámbulo de deterioro cognitivo principalmente. Eh, entonces, ya hay avances en que nosotros estamos reconociendo esto y es justo esta cuestión de progresión. Si pudieron estar presentes en las jornadas, en las últimas jornadas que hubo de la Academia de Psicogeriatría de Barcelona, pues justo todo el foco fue en el impacto que tiene la depresión en la persona mayor, sobre todo en esta progresión hacia trastorno neurocognitivo mayor. Si bien no es en todos los aspectos, pues sí se relaciona mucho con esta cuestión de deterioro de las funciones cognitivas. En cuanto a epidemiología, la realidad es que es una situación que no es esperada, pero es bastante frecuente. La prevalencia en la población mayor es de 13.3% y pues si bien tenemos un parámetro alto y reportes que oscilan entre pues reportes de 0.4% hasta 35%, eh, que tenemos que quedarnos con esta situación de que es una situación frecuente y que nosotros tenemos los elementos necesarios para tratarlos. Datos de México, pues la realidad es que están muy parecidos, pero son los que presento aquí. Entre 21 y 25% de las personas mayores de 80 años están cursando con un trastorno depresivo y sobre todo esto es mayor cuando hacemos una comparación y este estudio de el grupo de colaboradores del doctor García Pérez muestra las diferencias que hay en la presentación de áreas rurales con áreas urbanas en cuanto a la depresión, siendo más frecuentes en áreas rurales. Y justo hay una brecha entre la detección y el tratamiento llevado hacia las metas, que es el motivo de que estemos hablando de esto. Nosotros tenemos que llevar, acelerar la detección y acelerar el tratamiento llevado hacia las metas. Eh, por ejemplo, esta parte está muy interesante porque esta brecha se ve reflejada en este estudio que se corrió justo en población mexicana, en donde la realidad es que no hay una gran cantidad de personas que busquen la atención por esta situación. Aquí lo que vemos es que de una N de 2.322 personas, más de la mitad, el 57.9%, sí expresaba síntomas depresivos. Y de estos, solo el 25% recurrió o tuvo atención. Y el 74.9%, el 75% no recibió esta atención. Entonces hay una brecha que nosotros tenemos que combatir, tanto en la detección como en el tratamiento oportuno. Pasando a la fisiopatología, la realidad es que pues, es bastante vasta. Hay alteraciones en la conectividad en redes neuronales, daño vascular, mediadores inflamatorios, cuestiones que van a impactar directamente a la longitud de los temblómeros y que van a aumentar el envejecimiento cerebral o factores genéticos de la persona. Y vamos a tratar de ver a grandes rasgos puntos importantes porque eh, esto es lo que hace distinto a Late Life Depression de lo que es la depresión en la persona joven. En cuanto a la conectividad funcional, aquí hay una cosa que se llama pues la teoría del doble golpe. Bueno, más que del doble golpe es de la doble disociación. Hay redes que van a estar alteradas a la alza y redes que van a estar alteradas a la baja. Va a haber redes que se conecten mal o que se conecten todavía más. Y algunas de estas redes van a estar implicadas con la manifestación sintomática que nosotros vamos a ver en la depresión mayor. Entonces, una de las redes, la red de default,
esta red está regulada a la baja y que esta situación se mantenga regulada a la baja hace que el paciente exprese síntomas de apatía, de enlentecimiento del procesamiento cerebral, la red de saliencia, que es justo la red en donde nosotros jerarquizamos la conducta, ver qué pasos tenemos que hacer previos a emitir una conducta, también está regulada a la baja y esto hace que pues no tengamos como la correcta jerarquización de la conducta, se expresa sintomáticamente como una falta de motivación de hacer las cosas o de una apatía. La red de control cognitivo es la red en donde la afectación se expresa con la alteración de las funciones ejecutivas y que justo nos da un fenotipo de la depresión mayor, que es el fenotipo de disfunción ejecutiva. También altera el control y la regulación de las emociones y esta situación se presenta en general en toda la red neuronal, pero hay áreas clave del cerebro en donde se expresa de manera mayor, como es el córtex prefrontal, la ínsula y la amígdala, justo áreas donde nosotros tenemos que darle pues un peso emocional a las acciones y sobre todo una respuesta a cada una de las acciones. Entonces, eh, hay otras alteraciones como las alteraciones vasculares, que son alteraciones que van a predisponer, precipitar o mantener los síntomas depresivos. Una de las cuestiones pues, más relacionadas con la fisiopatología de late life depression, pues es la presencia de hiperintensidades en sustancia blanca o lesiones microvasculares. Eh, Esto pues lo tenemos que combatir desde tratar los factores de riesgo vascular en etapas en donde pues no estamos teniendo pues esta manifestación aún. Etapas donde la persona joven tiene que tener mejores hábitos, cuidados, precaución en el control de sus comorbilidades y es justamente lo que predicamos en otras entidades que tienen este impacto cardiovascular. Hablando de la fisiopatología, el daño vascular pues también va a acelerar en personas predispuestas la deposición de otros elementos, principalmente beta amiloide, y lo que también se está viendo es que esto puede ser también la presentación preclínica del deterioro cognitivo asociado a depresión. En cuanto a la mayor generación de mediadores de la inflamación, aquí tenemos dos formas en las que se impacta la funcionalidad y la estructura de las neuronas. Una primera alteración, pues es que hay un aumento de los mediadores inflamatorios, principalmente interleucina 1B, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y esto genera un estado proinflamatorio. Entonces, este estado proinflamatorio altera principalmente una cuestión que se llama la vía de las quinureninas. Es justamente lo que viene aquí en la diapositiva. La vía de las quinureninas tiene que estar más dirigida hacia la generación de neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, GABA y glutamato, pero de forma controlada. Cuando están estos mediadores o este estado proinflamatorio, se va la vía más hacia la vía de las indolamidas y esto genera que no haya una síntesis correcta de neurotransmisores y que esto sea la razón por la cual la cuestión inflamatoria impacte directamente a la generación de síntomas afectivos. Esto también lo vemos en otras entidades como la generación de síntomas neuropsiquiátricos en personas que viven con VIH, también en síntomas relacionados con el trastorno por consumo de sustancias. Y la vía de las quinureninas estuvo muy en boga hace unos años, tiene mucho peso y justamente el peso que tiene para nosotros es que un estado proinflamatorio nos va a llevar a menor generación de neurotransmisores per se. Y si nosotros tenemos un arsenal terapéutico basado en la recaptura de ciertos neurotransmisores,
el no tenerlos va a hacer que esta intervención farmacológica no sea tan eficaz como nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, también ahí puede ser una de las cuestiones por la cual la presentación clínica de Late Night Depression es muy similar a una depresión difícil de tratar o incluso a una depresión resistente al tratamiento. El también mantener un estado proinflamatorio genera que las células de sostén de las neuronas pues generen un proceso de activación y que este proceso de activación sea descontrolado, llevando a la generación de cicatrices, el proceso que ya conocemos que se llama gliosis, que también impacta justo en la perpetuidad de los síntomas depresivos. Entonces, la realidad es que es una interrelación entre todos los estados que vimos, proinflamatorios, vasculares, de daño directo hacia la conectividad funcional y que todo está haciendo una interrelación y que esta situación va a generar que esa persona pues tenga la presentación clínica de un síndrome afectivo, pero que el origen de ese síndrome afectivo sea súper complejo y que nos lleve a que tengamos que poner el foco a esa persona para que podamos mejorar algunos aspectos y que ese estado afectivo no progrese hacia una situación de deterioro cognitivo o a cronificar este estado. Entonces, pues tenemos que ver también que hay situaciones inherentes a la depresión que van a impactar a las comorbilidades que tenga esta persona y que las comorbilidades per se van a impactar el pronóstico o justo el sustrato fisiopatológico de la depresión. Entonces, esto es lo que viene aquí en el, déjenme activo el apuntador, en donde tenemos esta interrelación entre factores eh, eh, de alguna comorbilidad médica y factores inherentes a la depresión. La presentación clínica del Late Life Depression va a variar mucho de acuerdo del autor que nosotros eh, leamos. Uno de los autores en donde pues más se han identificado fenotipos que clínicamente sí los podemos aterrizar es Alexopoulos. Eh, pero hay otros, ¿no? Hay un fenotipo cognitivo en donde las personas expresan síntomas afectivos, pero mantienen el rendimiento cognitivo y ese fenotipo se llama alto normal. Cuando hay una disminución de la función cognitiva es normal reducido y también cuando hay una expresión sintomática de un déficit cognitivo, que es la baja función ejecutiva. Lo que para Lexópulos también es la presentación del síndrome disejecutivo de la depresión. También podemos tener un fenotipo basado en la presentación de los síntomas. Y entonces tenemos la presentación atípica que genera mucha somnolencia, alteraciones del consumo de alimentos, generalmente comer más, que es la menos frecuente. Generalmente la presentación del fenotipo melancólico es la más frecuente, el 80%, y también hay unos fenotipos basados en la respuesta al tratamiento. Tenemos cuatro. La respuesta rápida y remisión rápida, que es el fenotipo el que quisiéramos tratar todos. Después está la respuesta rápida, pero remisión tardía, en donde inicialmente vemos esta disminución sintomática, pero es muy difícil llegar a mantener esos puntajes de la escala por debajo de lo que nosotros queremos tenerla. Después está el paciente que responde pero que no remite y el paciente que es resistente al tratamiento. Eh, las características clínicas en general es una persona que expresa marcada apatía y anedonia. Esa creo que es la principal característica de Late Life Depression. Va a haber todas las cuestiones clínicas que vemos como los criterios diagnósticos en el DSM-5, pero hay puntos en donde sí es diferente la presentación: anedonia, el lentecimiento motor,
falta de insight del estado afectivo que están viviendo, hay incluso alteraciones de la fluidez verbal o del control inhibitorio, de la, problemas para resolver pues, las metas, o sea, alteraciones ejecutivas, y es justo esta situación la que hace que nosotros pues tengamos ahí pues mucha alarma ante la presentación afectiva de en una persona mayor. Eh, los criterios diagnósticos los basamos realmente en los criterios diagnósticos del DSM-5. No hay una cuestión diferente o no está un consenso de cómo hacer el diagnóstico de Late Life Depression. Entonces nos basamos en estos criterios diagnósticos y también nos basamos en los que nos dicen las guías. Eh, la realidad es que el diagnóstico es mediante la entrevista, pero sí tenemos que aplicar clinimetría para que nosotros empecemos a tener el punto de partida de lo que queremos hacer con ese paciente. Entonces hay algunas escalas, la escala de Yesabach o de depresión geriátrica, pero podemos utilizar otras, PHQ-9, siendo muy sencilla, o incluso HATS, HATS siendo una herramienta autoaplicable bastante sencilla y pues no tan compleja, que nosotros nos da justo elementos, o sea, el elemento que necesitamos saber para entrarle al pronóstico de este paciente. ¿Y cómo monitoreamos? Esto es el modelo Midas, donde nosotros partimos desde elegir el medicamento, que es la M del Midas, después verificar justo las metas de tratamiento y vamos a ir avanzando en el Midas. Las metas de tratamiento son respuesta, remisión y recuperación y también resiliencia, pero esa es una meta que tratamos de llegar más con intervenciones psicoterapéuticas, pero la respuesta es la disminución del 50% de los síntomas tras el inicio del tratamiento. Para medir la respuesta, si utilizamos una intervención farmacológica de primera línea, que son ISRS o inhibidores duales, pues vamos a tener que esperar entre 6 y 8 semanas. El MIDAS nos dice entonces que cuando nosotros los iniciamos, tenemos que buscar que ese paciente baje los síntomas al 50% en 6 u 8 semanas. Si los baja, tenemos la primera meta, que es respuesta. Si no lo baja, tenemos que hacer algo, ¿no? Y ese algo no es cambiar el antidepresivo, es incrementar la dosis, que es el I y la D del modelo Midas. Nuevamente esperamos entre 6 y 8 semanas para volver a aplicar la clinimetría y de ese puntaje inicial con el que partimos, ese paciente ya tiene que estar bajando el 50%. Si no se baja el 50%, vienen estrategias de potenciación. En Late Life Depression se han propuesto estrategias de potenciación con mirtazapina, o sea, con antidepresivos Pero atípicos. eso no es importante. Se ha intentado también la potenciación con litio, que tiene pues una Su pelo de güey. bueno, la potenciación con litio tiene un sustrato pues neurobioquímico bastante interesante, porque realmente potenciar con litio estamos no solo llevando a ese paciente a que llegue a las metas, sino que estamos también generando una cascada de transducción de señal que nos lleve hacia la generación de factores neurotróficos de manera muy acelerada, pero si ni con eso nosotros lo conseguimos, ahí viene el switch. Ese switch es la S del modelo Midas, en donde tenemos que volver a seleccionar otro medicamento y hacer otro intento completo del modelo Midas para buscar la respuesta. Si ese paciente no logra llegar a la respuesta o a la remisión en esta intervención, tras 2 ensayos completos, ese paciente se considera que es un paciente con depresión resistente al tratamiento. Entonces, esto está basado en las guías australianas, que son muy didácticas,
Y las metas para esa guía es: respuesta es la disminución del 50% del puntaje inicial de la escala tras 6 u 8 semanas. Remisión es que el instrumento con el cual medimos inicialmente ya esté por debajo del punto de corte para detectar depresión. Y recuperación es cuando el paciente no tiene síntomas depresivos y que en la escala no puntúa ningún síntoma. Hacia esa meta tenemos que orientar al paciente, hacia llegar a la recuperación. A veces es muy difícil, pero nos quedamos en la meta previa, en la remisión. La remisión es ya también un estado en donde nosotros podemos asegurar que ese paciente no va a, o bueno, tiene menos riesgo de volver a tener un episodio depresivo, en donde nosotros ya hicimos una intervención eficaz y nos podemos quedar satisfechos con la intervención llevada hacia la remisión. Ahora ya en el apartado de la revisión de las guías, justo esta guía australiana sí tiene un apartado especial para el tratamiento de la depresión en la población mayor. Y esta difiere en algunos puntos. Siguen siendo los ISRS para esta guía los antidepresivos de primera línea, pero hace algunas recomendaciones sobre todo para ver el aspecto de seguridad de nuestra prescripción. Entonces, hay un foco especial en el impacto sobre el QT al prescribir antidepresivos, sobre todo cuando lo hacemos con citalopram. Citalopram no puede subirse más allá de 40 miligramos para las personas mayores porque se relaciona con mayor prolongación del QT. También ver que nuestra prescripción con antidepresivos puede tener una carga anticolinérgica que desencadene disfunción de la vía de acetilcolina y que nos meta ruido en la cuestión cognitiva. Entonces, para esto también emite recomendación de tener mucho cuidado con la carga anticolinérgica de paroxetina. Borraron de plástico porque ya se También cagaba, se meaba, se no sé qué. Fumó, tomó, se drogó, así de todo un puto lado. Regresó ya cuando se enfermó que le pasó esto y me hablaron a mí porque querían que neta lo controlara, que ya no pasara. Y le dije, ah, bueno, sí, el doctor Bejar me ayudó para que lo metieran a una. y también hace un énfasis en el ver el impacto que tiene sobre el sodio. Entonces, hace las recomendaciones de solicitar niveles electrolitos séricos, sobre todo sodio, tras 2 semanas de iniciar el tratamiento y mantener esta vigilancia hasta los 6 meses. Si el perfil que tiene la depresión en esta persona mayor es más hacia la cuestión cognitiva, tenemos dos antidepresivos que se ha evidenciado que tienen una mejoría en la cuestión cognitiva, que es vortioxetina y duloxetina. Vortioxetina es buena, a veces no es tan tolerada, pero duloxetina se tolera un poco mejor. Hay una recomendación sobre la potenciación con litio y aquí no es una cuestión que sea no recomendada, sino que hay una precaución para el monitoreo tanto de función renal como función tiroidea cuando se utiliza la estrategia de potenciación con litio. Y en general, la intervención que recomienda la guía australiana es dar el manejo farmacológico conjunto al manejo con psicoterapia. Para otros aspectos innovadores del manejo de la depresión en la persona mayor, también hay un apartado en esta guía para el uso de tanto terapia de estimulación magnética transcranial como de TEC, y hace mucho énfasis en lo seguro que es la intervención de TEC para la persona mayor. Realmente es una intervención segura a pesar de que no la utilizamos tanto, y que también podemos optar por el aspecto de neuromodulación, ya sea con estimulación magnética transcranial, estimulación cerebral profunda, y que son elementos donde nosotros podemos también ver si nuestro paciente no está respondiendo al primer ensayo con antidepresivos. Voy a regresar un poco para el modelo Midas, ver que está esta posibilidad de una intervención con TEC o con estimulación magnética transcranial. En cuanto a las guías Kanban son muy similares a las guías australianas. En esta cuestión no hay
un apartado específico para las recomendaciones de el tratamiento de personas mayores con depresión, pero hay elementos muy importantes de esta guía Kahneman. Este cuadro es un cuadro que está muy didáctico sobre la generación de efectos adversos de acuerdo al antidepresivo que nosotros prescribimos. Los recuadros blancos son los reportes menos del 10% eh, de, de reportes de efectos adversos. Los del cuadro amarillo son entre 10 y 30 y los del recuadro rosa son más del 30%. Entonces tenemos algunos antidepresivos que tienen mejor perfil de seguridad que otros, los cuales podemos nosotros echar mano. De los ISRS, pues destaca escitalopram, donde nosotros tenemos prácticamente solo los reportes de náuseas de manera inicial, pero es bastante tolerado. Los inhibidores duales tienen un perfil de seguridad más estrecho, pero nosotros podemos destacar duloxetina, y también hay otras opciones de medicamentos atípicos en donde podríamos nosotros pues empezar a voltear también, ¿no? Uno de esos o de los que particular también me ha funcionado bastante es agomelatina, sobre todo cuando hay síntomas de insomnio, en donde es bastante bien tolerado. Tiene un warning y no está aprobado por FDA, que son los reportes de aumento de las transaminasas, lo cual hace que los primeros 3 meses tengamos que monitorear la función hepática, pero en general es un medicamento que nos cumple dos cosas. Empieza a regular el ritmo circadiano, que es bastante positivo para la persona mayor, y entonces eliminamos esa cuestión del envejecimiento que hace que se vaya recorriendo un poco el ciclo circadiano casi hacia la generación de un trastorno shift working, y que también mejore en la cuestión afectiva. Mirtazapina también es bastante bien tolerado, sobre todo en las personas mayores, y vortioxetina, que tiene un perfil procognitivo. eh, ese perfil procognitivo de vortioxetina a veces se limita por la tolerancia, sobre todo en la generación de síntomas eh, gastrointestinales. La guía Kahneman también tiene este recuadro sobre cuestiones tanto de eficacia como de interacciones, como de cuestiones de efectos adversos, tanto para ISRS, duales y otros medicamentos atípicos. Entonces, tenemos pues también esta situación de precaución con la prolongación del QT con citalopram, y esto es lo que les comentaba sobre el monitoreo de la función hepática con agomelatina. La realidad es que pues, sí hay que monitorearla, pero es es un tratamiento que es bastante bien tolerado. La guía Kahneman también tiene una recomendación especial para otros tratamientos o tratamientos que son mm, pues no los tratamientos estándar, ¿no? Y estos tratamientos estándar son algunos tratamientos que a veces las personas optan como para no utilizar un antidepresivo, o cuando tiene un cierto rechazo a la prescripción o a la toma del antidepresivo. Entonces, la guía Kahneman de primera línea, pues sí tiene la hierba de San Juan o acupuntura guiada con psicoterapia, pero yo destaco dos cosas. El nosotros dar L-metilfolato al paciente no nos va a dar mejor respuesta antidepresiva, pero si el paciente no está respondiendo y ese paciente queremos saber por qué no está respondiendo, si hay una opción, y esa opción es pedir un perfil farmacogenómico. Y si está la mutación de la tetrahidrometilfolato reductasa, quiere decir que ese paciente va a tener muchas dificultades para la generación de neurotransmisores, y lo que requiere es la forma metilada del folato para generar estos neurotransmisores, y que esa puede ser la razón por la cual ese paciente no está respondiendo. Entonces, la recomendación de dar el metilfolato siempre va de la mano
con el que tenga la alteración en la teta-hidrometilfolato reductasa. Y ya de tercera línea están otras recomendaciones como la lavanda, que en México tenemos la presentación oral de 80 miligramos de lavanda, en donde también en algunos pacientes seleccionados puede tener cierta respuesta, ¿no? En general, la guía Kanban cambia algunas cosas con relación con la guía australiana, que es que incluye en las recomendaciones de pronóstico y de las metas de tratamiento un apartado previo a la respuesta que se llama respuesta temprana. Y esto quiere decir que podemos evaluar al paciente entre 2 y 4 semanas y ver si ese paciente baja el 20% de la escala inicial, y eso se puede considerar como el inicio de la respuesta a tratamiento. Después de las 6 8 semanas, si este paciente baja el 50%, se considera respuesta, y remisión y recuperación son las mismas definiciones que en la guía australiana. También hay unos apartados para otras intervenciones farmacológicas novedosas, como lo es bupropión con dextrometorfano, y ya estar hablando acerca de modulación glutamatérgica y de esquetamina. Sobre todo, la recomendación de esquetamina es cuando hay un perfil anhedónico y resistente al tratamiento. Y recalca también la seguridad de utilizar TEC o estimulación magnética transcranial en la persona mayor. Y ya la guía que tenemos, o la única guía que está junto con una guía india, pero esta tiene recomendaciones más aterrizadas, es la guía canadiense de atención a la depresión en pacientes mayores, en donde destacan algunos puntos importantes. De primera línea, lo que recomienda esta guía es psicoterapia más farmacoterapia. Entonces, de la psicoterapia, las recomendaciones es cognitivo-conductual o resolución de problemas. Después, las combinaciones que ellos, bueno, o la selección de antidepresivos que ellos recomiendan de primera línea es sertralina, duloxetina o escitalopram. El monitoreo de las metas también tiene un apartado de que se puede realizar tanto virtual como presencial. Son las mismas metas de tratamiento que la guía australiana. Y en caso de no llegar a estas metas, las alternativas de potenciación que propone la guía es potenciar inicialmente con aripiprazol o litio, o mirtazapina o bupropión. También hace hincapié en el monitoreo del sodio sérico, principalmente en las primeras 2 a 4 semanas, y énfasis mayor en personas con historia previa de alteración del sodio o que tengan uso conjunto con diuréticos. También hacen un hincapié en que si el paciente está fallando al primer esquema de antidepresivos, se migre a una cuestión intervencionista de neuromodulación, tanto con TEC o como con estimulación magnética transcranial. Esta guía no recomienda de manera sistemática hacer un perfil farmacogenómico. Eh, de hecho, pues no hay una recomendación del cual nosotros tengamos que mandar a todos los pacientes a hacer un perfil farmacogenómico. Algunos pacientes donde no hay respuesta al tratamiento o a las intervenciones, o pacientes con polifarmacia, pues sí se pudiera solicitar, pero no es una cuestión recomendada de forma sistemática. Y tienen un apartado especial también para el manejo de la depresión post-EBC, en donde los ISRS son de primera línea y los inhibidores duales son considerados de segunda línea para la intervención en depresión post-EBC. De esta parte de depresión, las conclusiones son: hay que aumentar el tamizaje y el tratamiento, monitorear las metas y llevarlas justo a la meta más eh, la meta que queremos, que es la recuperación. Hay que utilizar la psicoterapia de forma conjunta. Hay que perfilar al paciente a la mejor opción de tratamiento. Si el paciente tiene un perfil, digamos, que tiene mayor problema en el sueño, podemos utilizar opciones como trazodona o agomelatina, y con eso manejar lo afectivo y la cuestión de sueño, y también monitorear los efectos adversos. Ahora, hablando de ansiedad en la persona mayor, aquí la realidad es que vamos a hacer una intervención en una persona que está sintiendo dos cosas terribles, que son
la expresión sintomática principal de la ansiedad es que estás sintiendo miedo y que estás sintiendo una preocupación excesiva. Esto, esta expresión sintomática tiene una raíz neurobioquímica del por qué está presentando esta ansiedad. Eh, Hablando de la secreción GABAérgica, que es lo que nos mantiene sin ansiedad, pues tenemos dos tipos, una secreción que es pequeña pero constante, que es una secreción tonal, y también tenemos una secreción que es muy reactiva y por picos, que es la secreción fásica. Cuando esta situación disfunciona, podemos tener o una alteración en esa regulación que es pequeña pero constante y ya no tenerla. Entonces las personas están todo el tiempo teniendo preocupación o que haya algún elemento que desencadene una respuesta muy excitatoria y que no haya quien la frene y que tengamos esa disfunción en la secreción fásica del GABA. Eh, Esa persona pues está sintiendo todo esto y a veces nuestra intervención deja de lado el que esa persona sufre y entonces en algunos servicios de urgencias no son tratados de manera correcta, no se hace la intervención necesaria o se minimiza lo que está pasando. Entonces hay que partir desde que esa persona realmente está sufriendo y que hay que ver la manera en cómo intervenimos y que deje de sufrir. También hay que considerar que hay muchos síntomas físicos que se superponen a la ansiedad o que se pueden expresar como una manifestación de otra situación. Las personas van al servicio de urgencias porque tienen miedo de que se vayan a infartar o porque creen que se están infartando. Entonces, estas situaciones pues también va a hacer que a veces no lleguen directamente con nosotros, lleguen con alguna eh, pues algún otro elemento del personal de salud y que a lo mejor no sean tratados correctamente. Hay diferencias de género. eh, en las personas mayores, las mujeres tienden a presentar mayores niveles de ansiedad. También esto se relaciona con un menor nivel educativo y ante más comorbilidades es más frecuente la presentación de ansiedad. Eh, en general, la prevalencia es entre 17 y 20%. La presentación clínica más prevalente es el trastorno de ansiedad generalizada. Y en México, la prevalencia es más o menos del 28% en personas mayores, pero de estas, la presentación más frecuente es justo ansiedad moderada a severa. Hay un estudio muy interesante que se hizo en México, en población mexicana, en donde la realidad es que también es muy difícil el expresar lo que están sintiendo. Y muchas veces el cómo lo expresan no traduce lo que nosotros podemos entender como el síntoma. Muchas personas para referirse a ansiedad hablan de tristeza o de nervios o de desesperación y nosotros no podemos dejar de lado que esa persona pues es la forma en la que está pudiendo expresar lo que está sintiendo y a veces podemos minimizar. Entonces, tristeza, nerviosismo, desesperación, depresión, son formas en las que esa persona o que las personas en México pueden referirse a que están viviendo un ataque de pánico o están viviendo con mucha ansiedad. En cuanto a la cuestión neurobiológica, va a haber estructuras claves implicadas en lo que es la génesis de los síntomas de ansiedad. La amígdala es la que nos va a dar ese significado afectivo de cualquier cosa y en este caso va a ser del miedo. El hipocampo va a ser donde nosotros consolidemos recuerdos que estén cargados de esta situación de temor y la corteza prefrontal es la que nos va a dar el cómo regulamos la respuesta. Y va a haber una alteración en la conectividad, principalmente entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, pero también en otras áreas en donde va a haber tanto una regulación a la baja como una regulación a la alza y que esto nos va a dar también síntomas de mayor estrés, de mayor generación de ansiedad o de mayor generación de preocupación. Eh, y hablando de
de la neurobiología no podemos no hablar de GABA y glutamato. Eh, GABA es el principal neurotransmisor inhibidor y glutamato es el principal neurotransmisor activador. La relación que tienen estos dos nos van a dar eh, un equilibrio casi siempre, que es el que nos va a llevar eh, a todos en un estado en donde nosotros estemos libres de ansiedad en grado de trastorno. Si eso se altera, nosotros vamos a tener que restablecerlo y la realidad es que quienes lo pueden hacer de manera más rápida, pues son los moduladores de la secreción GABAérgica, que para nosotros hablar de eso, pues es hablar de benzodiazepinas. Y la realidad es que las benzodiazepinas no son unas cuestiones en las que tienes que estar a favor o en contra, sino que tienes que estar sumamente bien informado de cómo prescribirlas, porque son una herramienta terapéutica bastante eficaz. El receptor sobre el cual actúan las benzodiazepinas es el GABA-A, y el GABA-A tiene esta conformación, es un receptor de canal iónico, o sea, se va a abrir y va a entrar un ion y va a ser muy rápida la respuesta. Por eso cuando nosotros damos una benzo, la respuesta es muy rápida, pero cuando damos un ISRS, que es otro tipo de receptor, es un receptor metabotrópico, pues tarda mucho en que se genere la respuesta. Aquí es muy rápido y entonces eh, vamos a tener también varios tipos de receptor GABA y los receptores GABA-A que expresen principalmente la subunidad alfa 2 van a ser receptores GABA-A que van a estar directamente implicados en la disminución de los síntomas ansiosos. Eso también nos habla de otra cosa que en benzodiazepinas y hay algo que se llama perfiles de benzodiazepinas. Tenemos benzodiazepinas ultra selectivas como el solpidem, que es justo para la subunidad alfa 1, que es para el sueño, pero también afecta la cognición y las que son principalmente alfa 2 son las benzodiazepinas más ansiolíticas como alprazolam y lorazepam. Eh, para hacer el diagnóstico, pues hay varias escalas. Igual el diagnóstico es mediante la entrevista, pero tenemos que también llevar a este paciente a las metas. Podemos utilizar la escala de ansiedad geriátrica, el inventario de ansiedad geriátrica o, más sencillo, el HATS. Y aquí vamos a revisar las guías y las guías, nuevamente la guía Kanban, de primera línea para el manejo de ansiedad, ISRS y duales. Hay que hacer un hincapié nuevamente en el manejo conjunto con psicoterapia. La guía Kanban no recomienda el uso de benzodiazepinas y sobre todo si esta persona tiene un historial de uso de sustancias, no se recomienda. Nuevamente también hace hincapié en el monitoreo del sodio y de la prolongación del QT. Y también hace pues esta recomendación, me adelanto un poco. La guía australiana es muy similar a lo que dice la guía Kahneman, pero tiene justamente eh, estas cuestiones donde nos dice que hay que ponerle un poquito más de ojo y hacer una cuestión de diagnóstico diferencial. Entonces, realmente aquí lo que destaco yo es justamente ver a esa persona mayor con ansiedad y descartar estados en donde o tenga una intoxicación por estimulantes o tenga un síndrome de abstinencia principalmente por la desprescripción de benzodiazepinas. Y de aquí me corro hacia la otra parte, es que justo cuando nosotros hacemos la intervención de desprescribir una benzodiazepina, estamos haciendo una intervención que per se es ansiogénica. Entonces, hay que ver que cuando nosotros desprescribimos una benzodiazepina, tiene que ser una cuestión en conjunto con el paciente, que el paciente realmente acepte que nosotros disminuyamos esa benzodiazepina, porque si no va a haber muchos síntomas ansiosos en contexto de abstinencia. Para la desprescripción de las benzodiazepinas, recientemente tuvimos la nueva guía, la guía se publicó en 2024, son las mismas recomendaciones que siempre hemos seguido, la reducción gradual es lo más recomendado. Prescribir una benzodiazepina tiene que estar junto con el plan de retirada y con eso minimizamos el impacto del uso
o el uso inadecuado de una benzodiazepina. También hay otro punto muy rescatable de la guía, que es si tú ya hiciste toda la estrategia para quitarle la benzodiazepina a una persona, pero en ese momento tiene un trastorno de ansiedad que justifica que tú le des la benzodiazepina, se la tienes que dar. De hecho, es un punto de mala prescripción de benzodiazepina no darlas cuando sí está indicada. Entonces, eh, pues las benzodiazepinas son un tema controversial, pero también son una herramienta que podemos utilizar justo cuando hay un trastorno de ansiedad muy grave. Y las conclusiones de esta parte, pues es nuevamente perfilar al paciente a la mejor opción de tratamiento, utilizar la psicoterapia de forma conjunta y monitorear los efectos adversos, hiponatremia, QT y sobre todo el que no haya un uso inadecuado de benzodiazepinas. Y con esta parte termino pues la cuestión expositiva de la charla, de la revisión de las guías y damos paso a la parte ya confrontativa. Si hay alguna pregunta o si hay alguna intervención, pues son bienvenidas en este momento. Que sí, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre funge depresión y ansiedad. Bueno, como trastornos del ánimo, funge dentro de nuestros principales 10 motivos de consulta en geriatría. Sí tenemos algunas preguntas de nuestros, de nuestros médicos. Nos pregunta Armando Méndez, ¿alguna guía incluye a pacientes latinos? No, de estas que revisamos, no. Hay una población latina en las guías eh, canadienses, pero no se especifica si son mayores o no. Nos pregunta, en depresión psicótica en adultos mayores, ¿es preferible el TEC o psicofármacos? Yo creo que aquí hace Mm, relación a casos refractarios. no, la depresión con síntomas psicóticos, pues es una urgencia, entonces esa situación hay que tratarla inicialmente con antidepresivo y el antipsicótico, pero si esa situación no mejora o si la conducta está siendo muy desorganizada, el uso de TEC está justamente indicado para reducir el riesgo de mantener a esa persona con síntomas de desorganización por la psicosis. Entonces es bastante seguro en ese contexto. Otro contexto donde se usa así de primera línea es en cuando tenemos estos mismos síntomas, síntomas psicóticos en mujeres embarazadas. Entonces, eh, inicialmente, pues sí es dar antidepresivo y el antipsicótico, pero si no, de forma rápida, migrarlos a TEC. Muchas A gracias. veces, En pacientes a veces con lo difícil es depresión, llegar. Ajá. No. Sí, adelante, perdón. en pacientes con depresión y ansiedad con manifestaciones gastrointestinales, ¿qué medicamentos tienen un mejor control? Bueno, con manifestaciones gastrointestinales por la tolerancia a los ISRS, eh, podríamos optar por otro tipo de medicamentos. La gomelatina es bastante bien tolerada, siempre y cuando ese paciente pues no tenga, bueno, o sea, en comparación con los ISRS y el impacto gastrointestinal, la gomelatina es mejor tolerada. Sin embargo, si ese paciente eh, tiene manifestaciones gastrointestinales por otras situaciones, aquí los que mejor se toleran son los antidepresivos atípicos como la trazodona o la mirtazapina o la duloxetina como dual. Gracias. ¿Qué estabilizadores del ánimo recomendaría en adultos mayores? Yo creo que el más seguro es el litio. En general, el valproato sí tiene un impacto cognitivo pues bastante severo. Es, eh, genera mucha bradipsiquia, también tiene una carga anticolinérgica importante, igual el topiramato, la lamotrigina no es tan bien tolerada. Y creo que en el litio tenemos una cuestión pues bastante favorable porque nos ayuda mucho en lograr el control del ánimo, nos ayuda mucho en llegar a las metas,
pero también nos está ayudando mucho en mantener la función de la neurona. El punto clave de la intervención con litio es inhibir una cosa que es la glucógeno sintetasa quinasa 3 beta que está ahí en la neurona y que inhibir eso hace que se vaya todos los procesos por una vía neurotrófica. Y el inhibir eso en la neurona está súper bien, pero también se inhibe en la nefrona y ahí no está súper bien. Ahí lo que pasa es que pues sí tenemos un deterioro de la función renal. Entonces hay que monitorear eso, sobre todo bajando los niveles séricos de litio. Los niveles séricos de litio son mucho menores, son a la mitad de la persona joven. Entonces, tener a un paciente con dosis chicas de litio como entre 50 y 100 nos da niveles séricos de entre 0.4 y 0.8 y con eso ya tenemos una estrategia que es eficaz. Es más seguro que otros. Muchas gracias. La vigilancia del sodio sérico, doctor, debe ser más estrecha las primeras 2 a 4 semanas o posteriormente. Las primeras, bueno, para la guía australiana es en las primeras 2 semanas y mantener la vigilancia hasta los 6 meses. Y para la guía Catman solo es esas primeras 4 semanas, entre 2 y 4 semanas. Se inicia el antidepresivo y mantener el tratamiento 2 semanas ya justifica que ahí pidamos los primeros niveles de sodio y posteriormente a las 4 semanas. Claro. Digo, también ahí la consideración cuando añadimos algún fármaco que sabemos que tiene Ujú. impacto sobre el metabolismo del sodio y también revalorarlo. Sí, sí, sí. Niveles de litio en el adulto mayor, litemias recomendadas y la frecuencia de monitoreo. La litemia recomendada es de 0.4 a 0.8, lo cual la realidad es que no tenemos que llegar a 0.8. En la persona joven es de 0.8 a 1. La, con que nosotros tengamos al paciente en 0.4 está bien, pero también hay una máxima. A pesar de que esté por debajo de 0.4, si la intervención con litio es clínicamente eficaz, no importa que esté por debajo del punto de corte. Eh, a partir de 0.8 se duplica, digamos, por decir, la cantidad de litio en sangre, entonces niveles de 1 equipararían a niveles de 2 milimoles por litro de la persona joven y ya estaríamos en una intoxicación por litio. No es mortal, pero es muy poco tolerada, acelera el daño tanto a tiroides como al riñón. Entonces, con tenerlo en 0.4 y no pasar de 0.8 está bien. El monitoreo es cada 3 meses, en el primer año de función renal y tiroidea y posteriormente es cada 6 meses. Gracias, doctor. Y se puede hacer o sea, no se hace con creatinina, o sea, la mejor forma de monitorearlo es con relación a albuminuria creatinuria, porque ya cuando elevamos creatinina ya tenemos un montón de daño que no detectamos con el litio. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para orientar a compañeros de otras áreas? Suelen suspender fármacos en los pacientes a su ingreso, sobre todo cuando llegan a urgencias, incluyendo Ujú. antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas. No, la suspensión abrupta de las benzodiazepinas, pues es una cuestión con la que luchamos todos, ¿no? Realmente, no solo personal médico, eh, alguien ve un TikTok, alguien ve una publicación de que las benzodiazepinas son malas y justamente en ese punto se quieren suspender. Entonces, son desenlaces bastante, pues, complejos. Llegas a ver a la persona mayor y está en delirium, la revisas, pides estudios, todo está bien y alguien te dice por ahí que le quitaron las benzos. Realmente lo que tendríamos que trabajar es justo en ver esos puntos de mala prescripción, hablando de benzodiazepinas, y que eso sí se los tengamos como recomendación a todos los que estén interactuando con pacientes en general. No darlas cuando no están indicadas, o sea, si ese paciente va por insomnio,
hay un montón de cosas que le podemos dar antes de una benzodiazepina y per se no están indicadas para el tratamiento del insomnio agudo. No darlas si no tenemos un plan de retiro. O sea, al momento de que estamos llenando la receta, tenemos que poner ahí mismo cómo se la vamos a quitar. Tenemos un margen de 6 semanas, 6 a 8 semanas para que no causen tolerancia. Pero si todo eso fracasó, la realidad es que el pronóstico menos favorable es quitarlas de forma abrupta. El que el paciente esté en delirium, el que el paciente esté viviendo esta ansiedad de rebote, la realidad es que por dentro del cerebro tiene una carga glutamatérgica descontrolada que lleva justo al temor ese que tienen de que no les vaya a dar Alzheimer, pues el daño por esa disregulación glutamatérgica y estar viviendo esas abstinencias o ese delirio, pues es todavía mayor que el mantener la prescripción de benzodiazepinas. Entonces, la recomendación es no, no cesar los medicamentos. Incluso, pues no solo antidepresivos por el riesgo de síndrome de descontinuación, sino que esos también a veces tienen un impacto ahí en patrones de interacción farmacocinéticos y también tenemos impacto cuando retiramos de forma muy rápida un medicamento. Podemos generar efectos adversos de, de otros medicamentos que estaban ahí contenidos por efectos tanto inductores como inhibidores del fármaco, del psicofármaco. Muy bien. Nos comenta José Gonzalo, doctor, ¿nos brindaría su experiencia y opinión respecto al tratamiento con buspirona para ansiedad? Mm, no, aquí no tengo experiencia con buspirona. De los medicamentos así que pudieran ser a lo mejor no de primera línea para ansiedad, eh, la CEA, la banda, ¿no? Un medicamento que tiene El ahí, CBD. pues, sí, ajá, bueno, el CBD sí está recomendado en la guía Kanban. El problema es la regulación de los procesos para obtenerlo. Eh, Otras intervenciones como para depresión resistente al tratamiento, que son la potenciación con parches de psilocibina, que en Estados Unidos sí hay, eh, también tienen una mejoría. eh, la psicoterapia guiada con psilocibina. eh, con eso, pues sí, hay bastante evidencia. Y bupropión con dextrometorfano, creo que es de las intervenciones donde tengo más experiencia. También una intervención eficaz tanto para ansiedad, depresión, como incluso alteraciones conductuales de demencia y que es bastante bien tolerada y pues bastante eficaz. Pero con buspirona no. Excelente, doctor. Pues Ujú. muchísimas gracias por su ponencia. La verdad es que nos ilustró bastante bien y con la evidencia de guías internacionales. La verdad es que pues siempre es un tema muy complejo en el adulto mayor, sobre todo nosotros buscando desde la perspectiva de realizar una correcta prescripción hacia el adulto mayor, la elección de los antidepresivos, este, intentar empatarlo con la carga de comorbilidades que pueden tener nuestros pacientes es un tema complejo y también la posología y la forma de administración pues, como usted dice, siempre basándonos en la destrucción desde el punto de vista de depresión y ansiedad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Queríamos compartirles, aprovechando, pues, ya que fue nuestra, nuestro congreso del Geriatrim, pues darles gracias a todos los que estuvieron con nosotros. No sé si ahí puedan ver la presentación.
darles gracias a todos los que estuvieron en el Congreso del Geriatrims, en este caso en conjunto con la Academia Mexicana de Geriatría, ¿vale? A los ganadores de los concursos en fotografía, a los ganadores de los concursos de presentación de carteles científicos, Sandra Margarita Rodríguez Mora, Rodrigo Ramírez Brambilia, Samuel Benjamín Sánchez Arévalo y Paola Michelle Vialgo Mora. Muchísimas felicidades por haber ganado. Y también a los ganadores del concurso de conocimiento de residentes, el Yerio Pardi, a Mariana Lima Serrano y Paola Michelle de La Raza, Luis Sebastián y Cecilia Tapia Fuster de Puebla, y a los ganadores del primer lugar, Gabriela Morales Ramírez y José Antonio Pastrana Buidora del Hospital General Regional número 72. Muchísimas felicidades. Vale. El Congreso tuvo participación de 572 congresistas, 300 de forma presencial, 331 congresistas virtuales, organizado en 2 auditorios, 24 módulos, tuvimos 58 ponentes, 6 talleres y 3 concursos. La verdad es que de los más grandes que hemos tenido, ¿vale? En la academia tenemos 713 académicos afiliados, los invitamos a todos a afiliarse las 32 entidades federativas, para lo cual nos orgullece decir que todo México es territorio de la Academia Mexicana de Geriatría. ¿Sí? También para que nos sigan en YouTube, ahí se están cargando estas sesiones. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el siguiente jueves. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.